Hola amigos del Alba, hoy tenemos con nosotros a Juanjo Maqueda, jugador del Albacete en la temporada 96, en la temporada 95-96. Una temporada sin duda muy especial por muchos motivos, pero primero vayamos por el inicio de su carrera. Hola Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy ¿Qué buenas. tal? ¿Cómo estás? Pues buenas tardes. ¿Qué tal todo? Espero que bien. Muy bien, sin duda alguna, y vamos a empezar con la primera pregunta. Y es muy fácil. Si no hubieses sido futbolista de primera división, ¿a qué te gustaría haberte dedicado? Pues difícil. Yo creo que algo relacionado con el deporte, ¿no? Porque de muy pequeño, la verdad que, fíjate, cuando estaba en el colegio hice hasta pruebas antes de empezar a jugar al fútbol, para Mm. hacer atletismo. Y inclusive vinieron al colegio para hacernos pruebas y para haber sido a lo mejor un corredor de 1500 o de salto de longitud, que era lo que me querían que fuera por ahí, me acuerdo en el Club Deportivo de Chamartín, ¿no? Que se dedica a todo tema de atletismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final hice la prueba en el Madrid y entré y seguí con el tema del fútbol, pues seguramente algo relacionado con algún deporte, porque la verdad que tenía capacidad y cualidades para ello, no me cabe duda. Me imagino que tiene que ser muy angustioso pasar por los diferentes equipos del Real Madrid y ver que tú vas quemando etapas y que les va gustando lo que les vas ofreciendo. En plan, uff, he pasado cadetes, uff, he pasado juveniles, uff, he pasado al Castilla, uff, llego al primer equipo, qué bien. Sí, sí, la verdad que al final, cuando se habla de canteranos o se habla de jugadores que salen de la cantera, en mi caso sí que fui el más joven en debutar, de los cuatro o cinco más jóvenes en el momento que yo debuté en el primer equipo del Real Madrid, con 18 años recién cumplidos en un Madrid-Barcelona. Entonces, bueno, sí es verdad que yo, como te decía antes, hice una prueba con 10 años, que fíjate que eran pruebas que eran partidos entre chavales y eran bueno, como 100 chavales, hicimos pruebas allí y solo nos cogieron a dos. La verdad que era complicado entrar y bueno, al final tuve la suerte de ir, como tú dices, quemando etapas. Yo siempre la primera la guardo con mucho cariño porque siempre lo recuerdo esto, porque yo entré aquí en el Madrid, ahora ya no se hace, pero era una competición que se llamaba el torneo social. Y el torneo social, ¿sabes? Tenía todos los nombres de los jugadores del primer equipo en ese momento. Y yo estaba en el equipo del Bosque, que fíjate que luego yo me lo encontré como entrenador en el Castilla. Pero fue curioso que cuando ya llegué Ajá. al primer equipo, ¿sabes? Los padres de un niño estaban esperando fuera del entrenamiento y los padres vinieron, mira, que me gustaría que te hicieras una foto con mi hijo que está en el equipo Maqueda. Digo, joder, imagínate tú todo lo que pasó, Sí, ¿sabes? Desde sí. que yo estaba, claro, al final hay una sensación de mucha emoción, ¿no? De haber, como dices tú, haber quemado todas las etapas hasta llegar al primer equipo, que en ese momento, pues, como siempre, es difícil llegar al primer equipo del Real Madrid, aunque en nuestra época al jugar solo tres extranjeros era más fácil a lo mejor poder debutar si había lesiones o había sanciones, pero hombre, lo difícil siempre era mantenerse y estar unos años en el primer equipo porque habría un equipo en ese momento, pues sobre todo por la quinta del buitre y los jugadores que había, difíciles de poder jugar muchos minutos, esa es la verdad. No, y que además la Quinta del Buitre se forja porque tanto Athletic de Bilbao como Real Sociedad ganan en los primeros 80 cuatro títulos de liga jugando simplemente con jugadores de su cantera. Y eso es algo que el Madrid decidió implementar en la segunda mitad de los 80 y que le salió realmente bien. Sí, a veces fíjate por dónde, bueno, las situaciones un poco particulares de los clubes. El Madrid siempre es un club que ha trabajado muy bien la cantera en ese sentido y al final, aunque no muchos de ellos hemos llegado al primer equipo, sobre todo en estas últimas etapas, sí es verdad que hay muchos jugadores de la cantera del Real Madrid jugando en equipos de primera división, inclusive ahora en extranjero, porque sí que es verdad que salen mucho más que en la época nuestra, ¿no? Pero es lo que tú dices, al final se apostó por una generación, la verdad, que fue muy importante y que marcó una época y un legado importante. Yo siempre lo digo, porque al final que a nosotros nos faltó la Copa de Europa y que es la Ahora actual iremos con Champions. ello. Sí, pero la situación es, siempre lo digo, fíjate ahora lo difícil que es ganar 5 ligas seguidas, ¿no? El Madrid ha ganado 3 de 5, pero seguidas 5 y bueno, quitando y sumando un poco la de Tenerife, que todo el lío que hay, la verdad que al final no sabemos si no nos la dejaron ganar, ¿no? Pero bueno, de todas formas sí que es verdad que fue una generación, sobre todo de futbolistas fantásticos de la cantera, como tú bien dices, y aparte luego, pues rodeado también, aparte de jugadores en ese aspecto más jóvenes como nosotros que vamos subiendo, y también de buenos extranjeros, que fue lo que hizo que de alguna manera
el club tuviera en esa etapa un legado importante en cuanto al fútbol, en lo que es el dominar el fútbol español, ¿no? Has dicho que debutaste en un Madrid-Barcelona. ¿Recuerdas tu debut? Sí, perfectamente, la verdad que fue una... ¿Cómo Fíjate fue? que fue de los partidos más tranquilos, a pesar de debutar con 18 años, que ahora fue un debut así, no es fácil, no es fácil con esa edad debutar en un Madrid-Barcelona, pero bueno, tú era la, la- la- lo bueno que me pasó es tener a Mitchell muy cerca, porque había bastantes sancionados y lesionados, estaba Manolo Sanchí, Miguel Tendillo, tuvo que jugar Mitchell de libre, yo de central, y bueno, yo creo que al final me compliqué poco, intenté hacer un partido bueno, pues lo más saneado posible y la verdad que, mira, ganamos el partido, me acuerdo 2-1 o 3-1, me parece que 2-1. Y bueno, pues la verdad que siempre bonito el guardar ese recuerdo en un partido tan importante y tan definitivo como si es un clásico, ¿no? Debutaste en el Madrid en el final de una etapa dorada como es la Quinta del Buitre. Ya me estoy imaginando los típicos titulares de la prensa como Maqueda, el nuevo Mitchell. ¿Llega a pesar este tipo de comparaciones? No, no, no. Al final, ten en cuenta que la Quinta del Buitre en ese momento, bueno, todavía no estaban en su etapa más o menos final. Cuando yo debuté, luego sí es verdad que luego la situación ya no fue tan, bueno, fue algo más difícil. Pero en ese momento sí que es verdad que cuando yo debuté, que fue como tú dices con ese partido con el Barcelona, toda la Quinta todavía estaba en su apogeo y en su mejor versión, ¿no? Yo creo que al final como pasa siempre, los clubs cíclicamente, pues los jugadores van cogiendo más edad, tienen que ir retirándose y tienes que ir, lógicamente, pues cogiendo esos testigos, ¿no? Que es una de las cosas que a lo mejor ahora se echa de menos en este Real Madrid, ¿no? Es verdad que cuando tenga que salir Lucas, cuando tenga que salir Carvajal, no ves jugadores españoles o de cantera que realmente puedan marcar ese legado como se marcó en aquellas épocas. Es verdad que es otra situación. Y lo bueno y lo fundamental es que los chicos jóvenes que vienen, aunque sean extranjeros, se empapan enseguida de lo que es el Real Madrid, como es el caso de Vinicius, el caso de Bellingham, todos estos jugadores, como ha sido Luka Modric o como ha sido Toni Kroos antes de retirarse. Quiero decir que al final sí que es verdad que aunque siempre el tener jugadores canteranos y que es importante para un equipo, pero bueno, al final las filosofías del club son las que son y lógicamente el Madrid pues no necesita en ese sentido de tener canteranos referentes para de alguna manera seguir en la élite todos estos años, ¿no? En la 88-89 conseguisteis el dominio absoluto a nivel nacional, ganando todos los títulos posibles. Pero otro año más, al igual que el año anterior al del PSV Eindhoven, se os escapó la Copa de Europa. ¿Había mucha presión por conseguir la séptima? Bueno, fíjate que en esta época yo creo que tampoco no había esa sensación que hay actualmente, ¿no? Como fíjate que el Madrid ya con el recorrido que tiene en todas estas Champions y todo lo que ha hecho, el Madrid siempre tiene esa exigencia de ganar todos los títulos, como tú bien dices, a nivel nacional ganamos todos. Y es verdad que al final a nivel europeo era difícil y era muy complicado porque no era ya empezar desde unos 16avos, unos octavos, porque al final solo jugaban los campeones y pues tenías que eliminar equipos como el Bayern Múnich, como el Oporto, como el Nápoles de Maradona. O sea, quiero decir, al final no era nada sencillo el poder pasar eliminatorias y plantarte en una final. Yo creo que merecimos por lo menos estar en una final, pero al final el fútbol tiene estas situaciones y hay que aceptarlas. Es cierto que yo sinceramente lo siento mucho, sobre todo por estos compañeros que tuve tan fantásticos, sobre todo los de la quinta, que no cabe duda que merecieron de alguna manera el poder tener ese título. Pero en fútbol a veces, como te decía antes, dejan los legados de otra manera y al final ese equipo se le recuerda como un equipo que hacía un fútbol fantástico y que al final, bueno, pues consiguió muchísimos títulos en España, sobre todo a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo ven a entrenar día a día con los Michel, Hugo Sánchez, Maceda, Gordillo? Yo imagino que tú estarías como diciendo, madre mía, estoy en una nube. Sí, sí, totalmente. La verdad que es verdad que teníamos un entrenador fantástico como era en la primera etapa Leo Ben Hacker, que tenía unas ideas muy parecidas a cómo se entrena ahora mismo, siempre con balón. Los entrenadores holandeses que han venido a España, tanto Cruyff como Ben Hacker, como Hiddink, que al final han sido Como Michels. entrenadores, exacto, Mitch, han sido muy referentes, porque han sido entrenadores que venían ya con una situación, sobre todo con una idea futbolística muy clara de trabajar siempre con balón, de hacer todo lo. Bueno, el balón era el gran referente y al final es verdad
verlos entrenar a todos y para mí y estar con ellos, sin duda ha sido un privilegio absoluto, ¿no? Porque es verdad que luego, como en mi etapa de segundo entrenador en Real Madrid, he estado con otro tipo de jugadores, como Zidane, Guti, que tienen un Ahora talento iremos. extraordinario. Pero es verdad que en esa etapa, la verdad que disfrutábamos mucho porque futbolísticamente el equipo tenía muchísimos recursos y era un equipo con gente con mucho talento, sin lugar a dudas, ¿no? Te vas al Logroñés el 89-90, la mejor temporada en la historia del club riojano. ¿Qué os faltó para entrar en UEFA? ¿La clave del éxito fue la mezcla de gente joven y veterana? Mira, la verdad que me hablas de Logroñés y me pone un poco el pelo de punta recordando lo que era Logroño, cómo se vivía. Yo la verdad que fíjate que toda la situación de ir allí fue un poco para mí de rebote, porque es verdad que Ruggeri firmó por el Madrid, fueron jugadores cedidos del Castilla, como fue Vilches, Aragón, Rosagro, pero en mi caso yo ya estaba en el primer equipo y decidí ir allí porque, bueno, ellos habían sido compañeros míos y, bueno, y al final estuve viviendo con Santi Aragón y se vivía un ambiente excepcional. La verdad que echo mucho de menos esa etapa porque independientemente de que tuvimos una situación en la que ganamos a todos, una cosa que Logroñés nunca había hecho, a todos los equipos del norte o equipos vascos o del norte, le ganamos allí en casa, cosa que nunca había sucedido. Y como tú bien dices, llegamos a la última jornada con posibilidades de entrar para la Copa de la UEFA, teníamos que ganar en Valencia, al final perdimos 3-0, 4-0, pero bueno, yo creo que al final ese equipo, como tú dices, llamaban un poco el equipo de los cedidos, porque también estaba Cristóbal, Angoy, que venían cedidos del Barça. Los otros, Ango, Angoy, que fue yerno de Cruyff. efectivamente, yerno de Cruyff. Y entonces, bueno, y también los que fuimos cedidos del Madrid. Y con gente veterana, como tú decías, como Quique Setién, como Manu Sarabia, Alzamendi, Salva, Herrero. Había jugadores también del norte que venían del Bilbao, como el Guezábal. Quiero decirte que al final era un equipo, como tú bien dices, que hicimos una muy buena piña y un muy buen ambiente. Y al final, la verdad que hicimos una temporada fantástica, como tú dices, la mejor de Logroñés en su historia. Y yo creo que, fíjate que hace unos años estuve en el centenario de Logroñés y la verdad que fue un honor estar con todos allí, porque ya te digo que es una pena que el fútbol ahora en Logroño no tenga ni siquiera representación en el fútbol profesional, ya no digo en primera división, Sí. sino en segunda, ¿no? Pues los dos equipos que están en segunda ref y con dificultades para poder subir más arriba, ¿no? ¿Quién fue tu mejor compañero en el Logroñés? Bueno, yo creo que al final, bueno, yo tenía más relación lógicamente con la gente que yo vivía con Santi Aragón, con el que mantengo una gran relación. Él está trabajando de scouting para el Real Madrid y bueno, también con Vilche Rosagro, que también ellos, aunque he perdido más el contacto con Rosagro, sí hablo de vez en cuando, pero sobre todo yo creo que al final, lógicamente, los jugadores que tenían más. Porque habías estado también aquí en Madrid con ellos y jugando en la etapa del Castilla, aunque yo solo estuve unos meses en el Castilla y ya me ascendieron al primer equipo. Y bueno, sin duda ellos para mí han sido en ese aspecto la gente más cercana y con la que más relación he tenido, por ejemplo, también con Cristóbal. Cristóbal, que ahora ha sido entrenador del Ferrol hasta hace nada. Bueno, la Cristóbal verdad que Parralo. sí, Parralo, sí, tuve muy buena relación también con él. Bueno, al final es verdad que es muy difícil en fútbol a veces, como pasa a veces en los trabajos, hacer relación personal y más directa como amigo, 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 pero sí que es verdad que cuando nos vemos o cuando hablamos es como si nos estuviéramos hablando cada semana y eso al final es bonito y recordando situaciones que vivimos allí, ¿no? Yo en este tipo de entrevistas hago una serie de tops por posición. Vamos a empezar por la portería, top 3 de porteros. Que haya jugado yo. Que haya O- jugado o que tú hayas visto que digas, madre mía, qué no, condiciones han tenido. sí, bueno, porteros sin duda, yo creo que para mi época, primero porque fueron compañeros y yo creo que en ese momento eran, sobre todo aquí en España, de los mejores porteros sería como Paco Bullo y Zubizarreta seguramente. Yo el tercero voy a poner a mi cuñado, a Julen, a López Lopetegui, Julen para, Lopetegui. para no dejármelo fuera, a ver si va a ver la charla, va a decir, ¿qué pasa conmigo? Pero bueno, yo creo que los tres tenía otras cualidades. Julen, la verdad, era mucho más rápido. Y también hizo una temporada ahí en Logroño fantástica, que luego de ahí se fue al Barcelona. Y yo creo que esos tres porteros es los de los que he visto cuando yo jugaba, en la época que yo jugaba, descarto un poco la época que yo soy entrenador. Y cuando jugaba, pues yo creo que ellos tres prácticamente representarían bien lo que es las cualidades de un portero, ¿no? Tuviste de compañero a Bernd Schuster. ¿Cómo Exacto. recuerdas al alemán? Porque yo tengo la imagen de él de tener un carácter difícil.
Bueno, yo creo que te lo voy a definir bien porque Bernardo era de los. Llegaba el último a entrenar y se iba el primero. Teníamos, a veces lo veíamos así porque con esa melena rubia es difícil no verlo, pero es verdad que él no tenía mucho. ¿No? Bueno, yo me acuerdo de haber ido, por ejemplo, a la gira americana cuando fue el Mundial el Mundial de Italia, no sé, nos tocó hacer una gira por allí y estuve con él de compañero en la habitación y tuve más trato con él. Pero al final es verdad que él era difícil al trato, no era fácil, pero era un compañero fantástico. Aparte como jugador, fíjate que con nosotros cuando vino, él ya. Mejor jugador de la Eurocopa 80, perdón que te corte. Sí, sí, pero ahí estaba en su. Ten en cuenta que cuando vino con nosotros él había tenido la lesión de la rodilla, que tuvo un cruzado y eso le limitó muchísimo, pero era un jugador de un talento y sobre todo destacaba de él el pase largo que tenía una visión de juego extraordinaria. Y luego, aparte, hay una cosa que yo he destacado siempre que cuando me hablan de Schuster es cómo lanzaba el balón parado. El balón parado era magnífico. Yo lo veía en los entrenamientos muchas veces que me quedaba a verlo y yo le iba diciendo muchas veces, me quedaba sentado y me decía que yo le dijera por qué lado del palo. Y decía derecha, izquierda. Y él ¡pua! ¡Pua! Las metía casi todas, un 90%. Empalaba muy bien la pelota y la verdad que era un jugador fantástico. No me extraña nada que fuera mejor jugador en ese mundial, porque sin duda, o en esa Eurocopa, porque la verdad que es un jugador magnífico, sí. Top 3 centrales. Bueno, ahí yo creo que fundamental y principal, yo creo que por los que han sido compañeros, yo te diría que, por ejemplo, Paco Camarasa, que coincide con el Valencia, sin duda me parece un central magnífico. También, lógicamente, Manolo Sanchís, porque coincidí con ellos, he jugado muchas veces, y también pondría. Pasa que cuando yo estuve con Fernando Hierro, él jugó en la época que jugaba más de mediocampista llegador, hizo goles, hizo tal con Antich, y pondría a lo mejor en situación también a Ricardo Rocha. Yo creo que Ricardo, el cual también tengo una buena relación, era un jugador y un defensor magnífico en los unos contra uno. La concentración y la atención que tenía era sensacional en cuanto a ser un jugador muy agresivo y sobre todo que te hacía estar muy concentrado en todo el partido. Sin duda, de que los que han sido compañeros seguramente son los que más recuerdo, ¿no? ¿Cómo llegaste al Albacete? ¿Quién te recomendó para venir? Pues te cuento un poco la historia. Yo tenía de representante a Ginés Carvajal, y Ginés Carvajal tenía buena relación Sí. con Benito Floro. Lo que pasa es que, claro, acuérdate que cuando Benito Floro estuvo en el Madrid, que fíjate que dijo de mí, Maqueda, que vais el Pirri de los 90. Yo creo que me definió bien, lo que pasa que coincidió que de alguna manera la lesión que tuve en la rodilla me perjudicó muchísimo. Yo creo que sin duda seguí jugando, porque lógicamente pude seguir jugando, pero al final me tuve que retirar por esta lesión de rodilla con 31 años. Y es verdad que cuando fui al Albacete, pues ya me hubiera gustado ir en otra situación y mucho mejor, ¿no? Pero vino un poco por ahí vino la situación después de salir de Valencia, que estuve en un año y se dio esa posibilidad de ir al Albacete y allí nos plantamos. ¿Qué nos faltó para quedarnos en primera en ese 95-96? La recuerdo una temporada muy dura, ¿eh? Fíjate que al final, Por eso lo digo. cuando luchas por no descender, yo que me pasado ahora, por ejemplo, entrenando en equipos en Arabia o en Egipto, que a los cuales he salvado a algunos, es difícil y muy difícil como es casi intentar pelear por ser campeón. Es una presión grandísima, ¿eh? Yo creo que al final el equipo, fíjate que teníamos buen equipo, con jugadores más o menos que hicimos buenos partidos. Me acuerdo del partido que empatamos con el Madrid en casa. Hicimos buenos partidos, un equipo más o menos que dentro de lo que cabe hacía buen fútbol y con Benito no cabe duda que apostaba por esa situación. Pero yo creo que nos afectó cuando juegas un playoff, el equipo que tiene que jugar de primera ese playoff va más tocado. Nos pasó. El Extremadura venía con muchas más ganas de querer ascender o con mucha sensación de estar más metidos o más tal. Nosotros creo que nos afectó porque al final, cuando entramos ahí en el playoff, que pensábamos que no íbamos a entrar, al final entramos. Yo creo que el equipo moralmente no jugó realmente esa eliminatoria como había que haberla jugado, ¿no? Porque eran dos partidos a vida o muerte, es verdad, pero es verdad que al final hicimos un mal partido allí en Extremadura y luego lo pagamos seguramente en el partido con el Carlos Belmonte. Y la verdad que lo recuerdo como una de las situaciones más negativas con respecto, no por nosotros, sino también por la afición que hay allí, que la afición a Albacete es fantástica y se sigue el fútbol muchísimo. Y la verdad que, bueno, pues de tristeza, sensación de tristeza por ese descenso, ¿no?
¿Crees que se infravaloró un poco a la Extremadura? Yo pienso que al final es lo que te he dicho, que lo recuerdo en ese sentido como que al final el equipo que viene de primera, no porque estés más desmotivado, no, puede ser que sea, a lo mejor no es que se le infravalorara, sino que al final es un equipo que tú puedes pensar que bueno, es un equipo que está en segunda, estaba ahí arriba, pero ellos, para ellos yo creo que fue un empujón más grande o una esa más grande el jugar esa eliminatoria que para nosotros y al final, bueno, de verdad que por detalles se nos fue, pero creo que al final lo que te digo, la sensación general es que el equipo no estuvo al nivel, sobre todo de concentración y de saber la situación de que te podías ir, de que podías ascender a segunda, y al final así no sucedió, ¿no? Te lesionaste en el 92-93 y estuviste 18 meses parado. Sí, ¿Recuerdas cómo se produjo la lesión? ¿Cómo son los primeros días tras una lesión así? pues mira, ahora que está pasando todas estas situaciones con el Madrid, todos estos cruzados que están Sí, teniendo, sí. yo siempre al final cuando la gente, me acuerdo en el caso por ejemplo de Álava o de Militao el año pasado, que estuvo prácticamente 6 7 meses porque se recuperó muy rápido, pero yo ya le comenté y mucha gente, al final cuando tienes esa lesión, afecta mucho. Recuerdo perfectamente que fue un partido de semifinales de Copa del Rey contra el Sporting de Gijón, fue una acción muy tonta porque yo salía en contraataque, robaron el balón y me tiré para intentar cortarlo, el contraataque del Sporting, y al tirarme y girar el cuerpo, ¡plac! Ahí me rompí. Solo me rompí el cruzado, o sea, no rompí el menisco ni tal, que normalmente suele romper. Pero lamentablemente tuve muchas complicaciones, porque tuve como adherencias, me tuvieron que limpiar la rodilla 2 3 veces, tuve varias tendinitis que me retrasaron la situación de la recuperación. Y al final, cuando te recuperas, una cosa es que te recuperes médicamente y otra cosa es que vas a estar para competir. Es lo que yo hablaba, por ejemplo, hace no mucho cuando pasó lo de Militao o lo de Álava, por ejemplo, ahora que ves que tiene lesiones, como me pasó a mí. Yo en la etapa posterior a esa lesión nunca había tenido muchas lesiones musculares. Yo era un tipo bastante fuerte y tal, y sobre todo físicamente. Y tú empecé a tener, pues bueno, porque al final la rodilla, bueno, no la extiendes, yo no tenía toda la extensión completa, y al final, por ejemplo, en Valencia me tuvieron que hacer clínicamente me hicieron unos exámenes y tal, que casi no llego a firmar con ellos. Menos mal que Paco Roche, el presidente, dijo, no, yo tengo más, porque ya me quisieron firmar antes de esa situación y firmé ahí en Valencia, ¿no? Pero por eso te digo que al final una cosa es médicamente, pero otra cosa es que futbolísticamente y a nivel de estar preparado y estar olvidado totalmente la lesión es muy difícil, porque siempre recuerdas situaciones de cómo te has roto, al final la exigencia es muy grande y llegar a competir al mismo nivel es muy difícil y muy complicado. Llega un momento que te acabas olvidando un poco de la rodilla y ya centrándote en el juego, y eso es el paso a que ya la rodilla, la lesión la tiene recuperada. Pero sin duda fue muchísimo tiempo para mí y la verdad que ha sido, sinceramente, posiblemente lo que me cortó mi trayectoria, que podría haber sido mucho más larga en ese sentido, ¿no? Top 3 laterales. Uf, laterales, vamos a ver. Sin duda, sí tengo que hablar de un lateral defensivo y un lateral por ejemplo, en esa época hacía unos marcajes extraordinarios, como fue a Futre, como fue a Maradona con el Nápoles, sin duda Chendo, porque era un lateral, es verdad que ofensivamente él se incorporaba poco, pero la realidad es que al final era un jugador defensivamente muy importante para nosotros. Eh, Así laterales que te diga más. Puedo meter a Cristóbal. Cristóbal creo que era un lateral buenísimo, largo y con mucha calidad, tenía muy buen centro, era muy buen jugador y era un jugador que la verdad que allí en Logroño hizo una gran temporada, ¿no? Y otro, pues, no sé qué decirte. La verdad que es complicado. No sé, de los que he jugado, yo creo Vale que esos también dos a los, los destacaría sobre todo por las cualidades de cada uno. Uno más técnico y más tal, y el otro pues más defensivo, seguramente. vale también que hayas entrenado con ellos. Ah, bueno, que haya entrenado, sí, es verdad que, Sí, joder, te puedo decir, se te diría primero Roberto Carlos, sin lugar a dudas. vale. Me quedo con Claro, esos si me tres. pones, me pones todo el abanico, entonces ya ahí ya sí que me lo vas a poner difícil. Te estoy un poco hablando de los jugadores con los que he jugado o con los que he estado. Si me dices un poco más de también los que he entrenado, lógicamente en la época que yo estuve entrenando, pues fíjate, tienes ahí
a Sergio Ramos de central, por ejemplo, fíjate, los laterales, a Cicinho, por ejemplo, que era un lateral fantástico, era ofensivamente, verdad que defensivamente no tal, pero era Michel Salgado, fíjate, es que eran, había muy buenos jugadores, lógicamente. En tu debut en el Alba, marcaste un gol en propia meta en el Molinón. Por cierto, el primero de la Liga 95-96. Voy a hacer un paréntesis porque en la 94-95 el Alba desciende, pero se le repesca porque a Sevilla y Celta no consiguen convertirse en sociedades anónimas deportivas. Entonces, por eso a Albacete y a Valladolid se le repesca, y no sé si tú firmaste estando en segunda o ya siendo equipo de primera. No, no, siendo equipo de primera. Nosotros cuando, Ah, vale. cuando yo firmé y estuve todo el año y luego ya, pues sí que al final, cuando el equipo Porque bajó y descendió. lo pregunto porque la decisión de ascender el Albacete tuvo lugar el 1 de agosto. Sí, 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 no, no, no. Yo me acuerdo que no sé exactamente cuándo firmé, pero yo creo que me parece que fue antes de esa fecha. O sea, que yo no, al final no repercutió en que yo firmara allí en Albacete. La verdad que al final coincidir con Benito para mí era importante porque no había podido coincidir con él aquí en el Madrid para jugando. Sí que es verdad que lo coincidí, pero no pude jugar porque yo estuve lesionado todo ese tiempo. Es así. Debutaste como segundo entrenador en un auténtico equipazo de canteranos, como era el Real Madrid de los Soldados, Arbeloa, Trasorras, Jurado, Codina. ¿Hubo algún jugador que creías que pudiese llegar y no lo hizo? Bueno, yo creo que al final, el otro día en una charla que tenía yo en YouTube, hablábamos de este tema y yo creo que Miguel Ángel Portugal y yo coincidíamos en el tema de José Jurado, que es verdad que ha llegado a la élite, pero yo le veía un potencial grandísimo para haber sido mucho más y haber tenido una trayectoria mucho más larga en Primera División y sobre todo ser un jugador mucho más determinante, ¿no? Es verdad que de ese equipo yo siempre recuerdo el caso de, por ejemplo, Diego López, que ha sido internacional, el caso de Arbeloa, que ha ganado mundiales y Eurocopas, como Rubén de la Red, la pena que tuvo el problema del corazón, Javi García, Paredes, Juanfran, como dices tú, Soldado, Trasorras, José Jurado, la verdad que Barral, era un equipo más fantástico. La verdad que nosotros disfrutamos mucho con ese equipo porque teníamos de todo y al final era un equipo que no parecía un filial, porque sí es verdad que había jugadores bastante jóvenes, pero también había el caso como Diego López, como Trasorras, Paredes, había 4 o 5 jugadores algo más veteranos que la verdad que daban también esa sensación de equipo más maduro de lo que era. Y como tú dices, el jugador que yo realmente aunque haya debutado y haya jugado, que el Atlético de Madrid hizo algún buen año, pero que que hubiera tenido una trayectoria mucho más larga y mucho mejor con respecto por el jugador que era y el potencial que tenía, sin duda, José Jurado, sin lugar a dudas. ¿Con qué jugador actual te identificas? Bueno, yo, por mi forma de jugar, es verdad que a veces yo, fíjate que Tú eras defiendo mucho Cabas. sí, defiendo mucho a los pivotes defensivos. Me está pasando lo de Tchouaméni, que me están metiendo por todos lados. Pero bueno, al final es verdad que yo tenía unas características muy especiales. Tenía jugadores, fíjate, por ejemplo, cuando en la época de Tosa, que yo jugaba fíjate, era el pivote defensivo, jugaba con Mitchell y con Hagi, yo siempre lo digo, el que corría y el que trabajaba defensivamente era yo, pero sabía bien mi misión porque había que dársela a estos, que estos eran futbolistas fantásticos, ¿no? Quiero decir que al final yo creo que sería una mezcla entre estos jugadores que son pivotes defensivos, como Casemiro en su mejor versión, pero yo sí es verdad que tenía también, a veces salía con esa potencia, muchas veces lo ves en Tchouaméni, esa sensación de que sale de atrás con esa. Yo era muy potente, muy veloz y la verdad que aunque no era mi misión el llegar arriba y que al final, por ejemplo, en el Madrid solo he hecho 6 7 goles, no era mi faceta, lógicamente, pero yo sería una mezcla de esos jugadores, ¿no? Porque la verdad, aunque he jugado también a veces de central, en Logroño jugaba de lateral largo con 3 centrales, porque yo ya te digo, como era muy potente y también hice un gol muy bueno en el Cádiz, allí driblando a 3 o 4. Bueno, quiero decir que al final tiene unas cualidades en las que defensivamente sabía que tenía que posicionarme bien y equilibrar mucho el equipo, pero también a veces cuando tenía que salir, salía en ataque y también buscando esas situaciones de espacio. Entonces, por eso yo creo que todos los, más o menos, los pivotes defensivos que te voy diciendo, pues bueno, al final puede ser una mezcla de esas características de esos pivotes, ¿no? Top 3 centrocampistas. Esto ya aquí ya me lo pone difícil, ¿eh? Sí, sí. Por eso lo hago. Sí, no, 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 porque ya centrocampistas, fíjate todos los que, si me pone ya también todos los que con los que he estado y aparte de los que he entrenado, pues hombre, no hay ninguna duda que pondría primero
a Zidane, ¿no? Yo creo que Zidane porque ha sido los mejores jugadores del mundo y sin duda un privilegio poder entrenarlo, ¿no? Yo siempre cuando hablo de Zidane daba gusto verlo porque fíjate la inteligencia que al final es lo que diferencia a los jugadores, ¿no? Pues independientemente del talento, que lo tengas más o menos, pero él era un jugador que ya antes de que la pelota le viniera ya sabía lo que tenía que hacer, que es dificilísimo los que hemos jugado al fútbol, ¿no? Yo creo que es lo que más define a Zidane, porque él salía por aquí, salía por allá, sabía exactamente qué es lo que más daño iba a hacer el rival y por eso tiene un talento francamente excepcional. No me querría, a lo mejor, ahí tendría que meter a muchos jugadores como Michel, como Rafa Martín Vázquez, a lo mejor Jika Haji Kamil, también hablé en una charla, a mí era un jugador fantástico, un jugador sensacional, era rapidísimo, salía por derecha, izquierda, le pegaba... Bueno, y te puedo decir una mezcla un poco entre los que he entrenado y los que he jugado y de ahí te pueden salir pues 8 o 10 fácil, ¿no? Alguno más seguro. Por ejemplo, en Valencia Fernando o Arroyo, que eran jugadores fantásticos también, Salazar en el Albacete, que aparte de gran compañero era un líder en ese sentido y luego aparte un hombre que manejaba el centro del campo de una manera fantástica. Y bueno, al final puedes decir muchos nombres, ahí me quedo corto. Tendría que hablarte de varios más. En la 2005-2006 tuvisteis Juan Ramón López Caro y tú que haceros cargo del primer equipo madridista. ¿Cómo os encontrasteis el vestuario a vuestra llegada? Bueno, era una situación difícil, porque al final me acuerdo que nosotros estábamos en segunda división, como habíamos ascendido con el Castilla, estábamos Sí, jugando con el Real. dejasteis a, dejasteis a Cuenca sin fútbol profesional. Sí, sí, al Conquense, efectivamente. Ganamos allí 0-2, aquí en casa perdimos 0-1, que al final, la verdad que el Conquense tenía muy buen equipo, tenía buenos jugadores. Pero al final ascendimos y me acuerdo estando en Tarragona, que yo estaba, me acuerdo, tuve que salir del vestuario porque nos comunicaron que cuando acabara el partido teníamos que volver rápido porque iban a cesar a Luxemburgo y teníamos que coger el equipo, ¿no? Me acuerdo que yo me quedé con los jugadores más o menos titulares porque el equipo ya estaba clasificado en Champions y tenía que jugar contra los Olympiacos y yo tengo una foto muy curiosa en la que estoy hablando con Roberto Carlos, Zidane, Beckham, Michel Salgado, tal, o sea, la verdad que la primera charla no me fue fácil, con Casillas, tal, porque ellos no jugaron ese partido, se quedaron descansando porque al final era un partido que era intrascendente que ya nos habíamos clasificado. Quiero decir que bueno, al final yo creo que había una situación complicada. ¿Complicada en qué sentido? Yo creo que al final es verdad que los jugadores con todos estos nombres que tienen hicieron un esfuerzo grande por cambiar la situación y lo hicieron. No nos dio pero es verdad que el equipo estaba sexto o séptimo y lo dejamos segundo porque no había otra opción. El Barcelona de Rijkaard nos sacó bastantes puntos, aunque allí empatamos y con un jugador menos casi Sí, 80 minutos por expulsión de Roberto Carlos. cierto. Pero nos faltó también esa final de Copa del Rey y después del partido ese malo que hicimos en Zaragoza de perder 5-6-1 y en la Ahora vuelta vamos, si quieres. sí ganamos 4, nos quedamos por un gol cortos y yo creo que esa Copa nos hubiera dado mucha vida a ese equipo, pero es verdad que al final es difícil cuando estás con jugadores de ese nivel, el que vayan todos al mismo son, a la misma situación, no fue fácil. Pero bueno, yo de verdad que valoro mucho cómo ellos nos aceptaron con total normalidad, porque al final es un entrenador que viene del filial y ellos podían pensar, bueno, ¿y estos a qué vienen ahora o tal? Pero bueno, ellos la verdad es que nos trataron con una profesionalidad grande y tengo un gran recuerdo cada vez que hablo, veo, por ejemplo, a Guti o a Ronaldo, que lo he visto, los niños, a Roberto Carlos y tal, siempre recuerdo esa etapa con una experiencia muy grande para nosotros, sobre todo para mí, que empezaba como entrenador más o menos, porque llevaba realmente solo 2 años, desde que estuve con Juan Ramón de segundo entrenador y luego subiendo al primer equipo. Quiero decir que al final fue una experiencia fantástica el poder verlos entrenar, el poderlos verlos jugar y bueno, y la realidad es que al final muchas veces cuando tienes grandes nombres eso no te asegura ganar títulos o ganar. Yo creo que al final que un vestuario esté más unido de lo normal o que alguna manera, al final siempre a veces hasta más importante que tener, es verdad que cuando tienes grandes jugadores tienes más facilidad para poder estar cerca de ganar cosas, pero hay muchas cosas en fútbol que dependen, no solo eso. Top 3 extremos. Uf, joder. Esta sí que. Yo, fíjate, ahora te voy a decir uno de Albacete que me encantaba, si así te acuerdas de él, que es Yelisa, que ahora está de Sí, entrenador en, Bielisa.
Sí, Nenad era un sí. jugador fantástico, siempre amagando y no sé si lo recuerdas bien y con regates y salía por un lado, por otro. Fíjate que a Lo he mí visto en vídeos, en directo no. no, 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 en directo no, pero él la verdad que era un jugador, de verdad que toda la gente que viene ahí de la antigua Yugoslavia y por ahí, la verdad que son jugadores, yo me acuerdo por ejemplo también de Prosineski, que tuve mucha relación cuando estuvo aquí en el Madrid y eran, son jugadores diferentes y fantásticos en ese sentido. Y digo, por lo menos por decir también alguno del Albacete y que me gustaba, ¿no? Y luego, sí es verdad que en el Madrid, pues bueno, es verdad que tenías, bueno, muchos jugadores de mucho talento, ¿no? El caso de Robinho en su mejor versión, era un jugador muy peligroso, un jugador muy habilidoso, con mucha calidad, y es verdad que le costaba a veces organizativamente a nivel defensivo organizarse, pues le pasa mucho a los jugadores brasileños, pero sí, luego te puedo decir, pues bueno, Mitchell, Gordillo, todos esos jugadores que también juegan por bandas y por fuera, eran también jugadores magníficos, ¿no? Me quedaría también un poco, me faltaría ampliarlo a 5 o 6. En la Copa de aquel año, 2005-2006, el Zaragoza os mete 6-1, como he recordado antes. ¿Se planteó el partido mal? ¿Se infravaloró a los maños? ¿O sobrevalorasteis vosotros? Bueno, yo creo de todo. Ese partido fue el típico partido malo, que nos salió malo de verdad, porque al final solo hicimos tres cuatro cambios y metimos tres cuatro cambios nada más. Pero la verdad que el Zaragoza con Diego Milito, tal, lo entrenaba Víctor Muñoz, era muy buen equipo, ¿eh? Y sinceramente yo me acuerdo que fui a verlos a Barcelona, fui a ver los dos, tres partidos y cuando nos tocó en la Copa y yo se lo dije a Juan Ramón, digo, cuidado, este es un equipo muy peligroso y nosotros, bueno, al final bueno, pues no es un mal planteamiento. Al final son partidos que no te salen como tienen que salirte y son resultados que a veces suceden en fútbol que no son normales y nos pasó a nosotros. La verdad que tuvimos esa mala suerte de que nos dio esa situación, porque fíjate luego en la vuelta como el equipo reaccionó y fue una pena que nos pusimos Sí. casi con 20 o 30 minutos después de un gol de Roberto Carlos de falta para el 4-0 para solo con un gol ya estábamos clasificados y al final ese gol nos costó cuando hicimos cuatro goles y le pudimos meter bastantes más, ¿no? Pero bueno, al final esa suerte que a veces en fútbol te viene en contra, pues no nos fue a favor y así fue la situación. En Champions os tocó enfrentaros al Arsenal de Titi Henry. En el Santiago Bernabéu, el Arsenal ganó por la mínima con un golazo de Henry. Y en Highbury, en el último partido que el Madrid jugó en ese estadio, empatasteis a cero. ¿Cómo recuerdas la eliminatoria? Pues una eliminatoria donde fue el Arsenal, la verdad que como todos los equipos ingleses, y también pasan en esta situación, eran equipos que jugaban a otro ritmo y a otra intensidad, con mucha velocidad, con centrocampistas, acuérdate, Ljungberg, Sess, Sí. que tenía un equipo muy dinámico, un equipo que sin duda nos complicó mucho aquí en el Bernabéu, no fue fácil para nosotros y luego la pena fue la vuelta allí en Londres, que sí que es verdad que el equipo tuvimos tres, cuatro ocasiones, que es lo que pasa en Champions y cuando pasan estos partidos, que dependes un poco de que cuando haces un partido medio regular o no muy bueno, te puedes quedar fuera y fue nuestro caso. Yo creo que al final aquí en casa tampoco merecimos perder, un partido muy igualado que podría haber sido empate también y al final allí, pues esas tres, cuatro ocasiones que tuvimos, me acuerdo de una de Ronaldo, muy clara, o no sé si otra de Raúl, hubo dos, tres situaciones en las que pudimos hacer ese gol para empatar la eliminatoria a lo mejor, pero no se dio, no se dio. La verdad es que un palo porque estás en octavos de final y te quedas muy lejos de donde tiene que llegar el Madrid, ¿no? ¿Sigues al Alba? ¿Cómo ves al equipo? Bueno, la verdad sí te digo la verdad, la segunda división, porque yo al haber estado entrenando en Arabia Saudí y en Egipto veo muchos partidos de allí, porque algunas veces se me da la posibilidad, es verdad que hace ya 2 años que no entreno, la última vez que estuve en Arabia en segunda división, pero bueno, siempre más ha habido situaciones para ir, de momento pues no he vuelto. Y es verdad que la segunda no la sigo mucho, te digo de corazón, la verdad que el Alba no lo veo mucho. Sé que está teniendo ahí problemillas, porque estos años bueno, ha tenido situaciones ahí complicadas para poder inclusive descender, pero menos mal que el equipo se está salvando. Aunque realmente ya te digo que no, la segunda división no la veo muchísimo. Veo algunos, y de primera fíjate que veo algunos partidos, del Madrid, alguna vez el Barça y tal, pero no sigo mucho. La Liga Española, la verdad que es verdad que cuando ha estado Julen en la Premier, me gusta ver más inclusive partidos de Premier, de Premier League, porque Claro, a la me familia hay que aportan, me verla aportan siempre. más. ¿Eh? A la familia hay que verla siempre. Hombre, claro, por eso. No, no. Además, aparte, sí es verdad que en sí la Premier League me parece una liga y una competición muy bonita. Y yo, como exjugador que ha sido y los aficionados, es que estás viendo un partido en directo, como he visto muchos.
y es que te dan ganas de seguir viendo el partido, ¿no? No quieres que acabe, porque es que la intensidad a la que juegan, cómo buscan las áreas rápido, o sea, es un fútbol que de verdad me encanta y cada vez, desde que lo conozco más internamente, porque lo he estudiado y lo he visto, pues también para mandar algunos informes a Julen, porque me los pedía por cualquier situación, por fuera de su staff y tal, y la verdad que sinceramente es una liga que para mí es la más competitiva que hay, sin lugar a dudas. ¿Has entrenado en el extranjero? ¿Cómo es entrenar en los países árabes? Bueno, fíjate que fui el primer entrenador español que entrenó en Egipto y además haciéndolo bien porque fíjate que el primer año en un equipo como el Ittihad, que es un equipo con mucho nombre allí, es verdad que allí los equipos importantes son el Ali y Zamalek, que son los equipos de la capital del Cairo, este es de Cierto. Alejandría. Y bueno, son equipos, allí está muy claro la situación. Hay equipos que son de aficionados y que son históricos, como son estos que te he dicho, el Ali, Zamalek, Ittihad, Ismaili, el Marri, que es de Port Said, que también lo entrené. O sea, al final son esos equipos que hay mucha afición detrás y luego hay equipos del ejército, hay equipos del petróleo, hay equipos de empresas y tal. Y es verdad que al final, fíjate yo que el primer año cuando fui allí, la verdad que hice la temporada fue francamente buena porque bueno, sacamos buenos resultados, el equipo estaba de mitad de la tabla para arriba alto. Pasó toda la situación esta que pasó, del tema de la revuelta, acuérdate de Mubarak, que esa situación se suspendió la Sí, liga, o la yo, primavera árabe. la primavera era, llegamos allí. Es verdad que al final el jugador árabe hay que, como te diría yo, es de palo y zanahoria. Quiero decir que son gente que tú no puedes ir tampoco con la sensación de que allí vas a exigirles como a lo mejor se exige aquí en el fútbol europeo. Quiero decir que el ser estricto, el ser tal, sí cuando tú tienes que serlo, pero sí que ellos necesitan un poco ese cariño de como si fueras un padre, ¿no? Aconsejándole y tal. Y entonces al final, pues es verdad que fíjate, yo guardo muy buenos recuerdos de esa época de Egipto, la verdad, porque ahí estuve entrenando en varias situaciones al Ittihad 2 3 veces, al Marri también, de Port Said, lo que te he dicho, y guardo, fíjate, hasta hace poco me escribían jugadores de que tuve en el Ittihad, de qué tal y cómo estás, y bueno, yo creo que llegué a empatizar bien con ellos y con su forma de ver el fútbol y con su forma de ser como personas, que son muy diferentes a nosotros. Entonces, al final, yo creo que cuando vas a un país extranjero tienes que intentar llegar a lo más. Yo me ayudó mucho mi traductor, que la verdad que él venía del turismo y la verdad que me ayudó mucho a entender un poco muchas situaciones de los egipcios, que lógicamente me hace como si fuera mi segundo país. Yo voy allí y la gente me conoce y tal, y son gente muy cariñosa y la verdad que tengo un gran recuerdo y un gran cariño por Egipto. Ojalá pueda volver. ¿Consideras que con respecto a Benito Floro se cebó mucho la prensa con él? Bueno, yo creo que ahora yo creo que sería peor, ahora sería mucho peor que en esa época. Yo lo recuerdo que al final es verdad que sobre todo cuando estuvo aquí en Madrid, él metió la situación del psicólogo, que la verdad que nos ayudó mucho. Y a mí, por ejemplo, me ayudó mucho en mi situación, por ejemplo, personal cuando yo estuve lesionado. Hablaba mucho con el psicólogo, y iba mucho a sus charlas y tal, y te daba muchos parámetros para intentar de alguna manera, bueno, pues al final los jugadores somos personas y todos vivimos muchas situaciones personales que nos afectan luego a nivel cuando tú tienes que jugar o cuando tú tienes que tal. Yo creo que hay muchas cosas que Benito quiso, bueno, meter en el equipo que a lo mejor no estaba acostumbrado, pero yo creo que tenemos todos un muy buen recuerdo de Benito, sobre todo lo que somos los jugadores. Es verdad que el Madrid al final, pues ya sabes lo que rodea al Madrid en todas las situaciones hay mucha presión, hay muchas situaciones que de alguna manera no son favorables y estás en el punto de mira como que digo yo, en cada entrenamiento y eso al final, pues lógicamente le pasa a todos los entrenadores. Top 3 delanteros. Y la última pregunta por mi parte, ¿te gustaría haber tenido mejor carrera? Y si hubieses podido tener mejor carrera, ¿cómo y cuándo cómo y cuándo te hubiese gustado ser titular? Por ejemplo, cuando ya la quinta del Wite estaba disgregada o... Ujú. Sí, bueno, al final es verdad que es lo que te he dicho, yo en mi situación particular, porque yo lo que es la lesión que sufrí en el 92 fue la que trastocó mucho el resto de mi carrera profesional, ¿no? Yo creo que si no hubiera tenido esa lesión, quién sabe, porque bueno, a lo mejor hubiera seguido más años en el Real Madrid. Ya te digo que tuve una oferta de Valencia muy grande para irme, que al final no me marché y me quedé
me quedé en el Madrid y luego ya fui en otra situación al Valencia. Quiero decir que al final, sin duda, bueno, pues me hubiera gustado, si no hubiera pasado esa situación de la rodilla, pues haber estado mucho más años en el Madrid y haber, aunque a pesar de eso he jugado casi 100 partidos, aparte con amistosos, tal y cual, y esto, y he ganado algunos títulos, pero es verdad que al final, bueno, pues echas un poco de menos la situación de que la lesión me perjudicó gravemente en el resto de mi carrera, seguramente, a raíz de cuando ya me recuperé. Es lo único realmente que a lo mejor puedo decir que a lo mejor sin esa lesión, pues posiblemente me hubiera tenido o una situación a lo mejor seguramente mucho mejor. Pero bueno, tampoco me puedo quejar porque yo creo que jugar al final en Primera División y un equipo como el Madrid no está al alcance de todo el mundo. Y ¿no? la carrera que he tenido al final, pues eso, jugando más de 200 y pico partidos, todos los que he jugado en todos estos países donde he estado, en Grecia, México y tal, entonces al final son casi 250, 200 partidos. Quiero decir que, bueno, he tenido mi carrera, cada uno tenemos la que nos corresponde y tampoco me quejo en ese sentido. Y luego, bueno, el todo delantero sí que difícil, no es complicado, la verdad, porque, bueno, ahí sí que metería a mis dos compañeros que tuve en el Madrid, bueno, tanto Hugo como Emilio, con diferentes características. Hugo porque era un jugador de área y que remataba a primer toque, era sensacional la cantidad de goles que hizo. Emilio porque era otro tipo de delantero, más hábil, más ágil. Y luego también a lo mejor metería seguramente a Zamorano, a Iván, que yo creo que se ganó el respeto de todo el madridismo y muy amigo mío, la verdad que es un tipo sensacional, una persona magnífica. Y que, bueno, de alguna manera de ser de los jugadores que a lo mejor, bueno, todo lo que ha conseguido y tal ha sido peleando desde a lo mejor posición de no ser delanteros titulares, ¿no? Y luego, bueno, como de los que he entrenado, sin duda me quedaría para mí con Ronaldo, ¿no? Ronaldo, a pesar de todas las lesiones que ha tenido de rodilla, el brasileño Ronnie tenía Y el algo diferente. tiroides. ¿Eh? Y el tiroides. Exacto, exacto, sí, sí, sí. No tuvo muchas lesiones muy graves y él, fíjate, jugando al 60 al 70% era magnífico. Además, era las cosas que yo siempre digo. Y siempre es una anécdota muy interesante, ¿no? Porque en nuestra época, cuando estábamos de entrenadores, había un programa en el estadio que se llamaba Misco, que es un programa de cámaras que te marca todo, o sea, cómo se mueven los jugadores, los esfuerzos que Sí. hacen, tal. Y hubo un partido que hizo 2 goles y corrió Lo menos que que. ahora es el mapa de calor. Sí, exacto, pero mucho más. ¿Cómo te diría? Al final te coge el equipo y ves las distancias que hay entre jugadores, las distancias que hay entre líneas y todas las situaciones individuales del jugador. Cuántos balones gana en esta zona, cuántos balones gana en esta, cuántos pierde, cuánto tal. Bueno, las distancias que hace. Y hubo un partido que ganamos 2-0 y corrió menos que Casillas. Tú No fíjate le hacía al final falta. lo que es el fútbol, ¿eh? Cuando tienes No le hacía talento. falta. No, es graciosa la anécdota, porque yo me acuerdo que Casillas corrió como 5 kilómetros y algo, pero correr de moverse en el área, ¿sabes? Que al final te estás moviendo y él no sé si hizo 4 kilómetros y medio y tal, y hizo 2 goles. Y entonces, claro, muchas veces siempre se lo decía a los compañeros, ¿para qué corréis tanto? Si al final, mira, como yo con 4 kilómetros ya. Era muy gracioso, la verdad, Ronnie. Pero bueno, era un jugador fantástico, un definidor claro y un jugador, la verdad, magnífico en ese sentido. Yo creo que para mí que hayan visto mis ojos, o bueno, que hayan entrenado, porque bueno, sí es verdad que luego hay jugadores como Cristiano, como Messi y tal, todos estos jugadores que la verdad que han sido excelentes, pero ya no me ha tocado verlos desde fuera, pero que haya entrenado así, yo creo que Ronnie marcaba claramente la diferencia con el resto y sobre todo valorando que él estaba a un 60 o 70%. Es verdad que, por ejemplo, hay un jugador que también a mí me encantaba y nos enfrentamos a él, que era Van Basten. Estando a su mejor nivel, Van Basten fue un jugador magnífico, una elegancia tenía para jugar y ¿Que le sensación. pasó algo que le pasó algo parecido a ti? ¿Puede Sí, ser? bueno, él tuvo una lesión, pero la lesión que tuvo es de tobillo. Él tenía el tobillo, fue de tobillo y al final se tuvo que retirar. Tuvo lesiones muy graves de tobillo y al final se tuvo que retirar lamentablemente, pero era un jugador magnífico. Nosotros que nos enfrentamos a ese Milán, de Gulli, de Rijkaard, Van Basten, Baresi, Ancelotti. Por eso muchas veces yo cuando la gente critica a Tchouaméni, yo digo, joder, fijaros que al final con de Chan, que era centrocampista, Ancelotti que era centrocampista, y todo que son centrocampistas, y si ponen a este será porque algo sabrán, porque han jugado en esa posición, ¿no? Digo, si lo ponen será por algo, ¿no? ¿O Para porque defender no un poco tienen la más, como situación. es el caso de Ancelotti? ¿Eh?
o porque no tiene más, como es el caso de Ancelotti. Bueno, en el caso de ahora mismo de la situación que hay actual, sí, porque yo creo que si al final él tuviera sus jugadores, tuviera Rudiger, tuviera Militao, Álava, cualquiera de los centrales, seguramente que Tchouaméni hubiera jugado en medio campo mucho más partidos. Lo demostró en el último partido que jugó también contra el Leganés y se vio porque es un jugador muy poderoso y esos jugadores son muy importantes en un equipo porque al final el equilibrio defensivo con el portero, tus dos centrales, ese pivote defensivo es una armadura muy importante para los equipos grandes y que ganan títulos y cosas y el Madrid ahora mismo ahí está muy cojo, por eso estas situaciones tan complicadas. Yo no soy del Madrid y puedo hablar con cierta distancia, pero ¿cómo lo ves mañana ante el City? Bueno, es una eliminatoria muy engañosa porque la gente, claro, está pensando que el City ahora mismo no está en su mejor nivel, pero yo sé, conociendo a Guardiola, que cual me he enfrentado como jugador y ya no tiene nada la gente que demostrar como entrenador, estará esperando ese partido como agua de mayo también, para intentar, para ellos la liga la tienen perdida prácticamente, están a 12, 13 puntos del Liverpool o 14, una barbaridad, no van a poder conseguir este año la liga, la Premier, entonces no hay duda de que ha hecho una fase de clasificación bastante nefasta, bastante peor que el Madrid, aunque el Madrid no ha estado del todo bien en entrar a los 8 primeros. Pero bueno, al final, ¿saben? La Champions, estos que han estado 8 primeros, luego quiero ver quiénes son los que realmente llegan a las finales o quién llegan ahí. ¿Por qué? Porque al final tú mírate el Atlético de Madrid o el Bayer Leverkusen, que si que le va a tocar en octavos, pues el Madrid, el City o el Bayern. Son tres equipos que te pueden dejar fuera. En cuanto a la eliminatoria, es verdad que bueno, bonita de ver y aunque no estén los dos equipos en su mejor nivel, sobre todo el Madrid por las bajas que tiene y el City por el estado de forma que tiene, que no es el mejor tampoco, pero bueno, vamos a ver, yo creo que hay una ventaja de que la vuelta es aquí en el Bernabéu, intentar sacar un resultado allí positivo va a ser clave porque el City es un equipo yo siempre lo digo así, que te somete mucho. ¿Qué es que se te somete? Que es un equipo que te mete allí, te mete allí, te mete allí, te mete allí y tiene un ritmo muy alto de juego y entonces eso al final, pues como no estés defensivamente bien, cosa que el Madrid atrás tiene problemas, pues puedes sufrir y puedes darte un resultado que a lo mejor luego no sé si vas a poder remontar. Entonces, bueno, a ver si mañana hacen un partido en el que no se equivoquen mucho y que de alguna manera el City no esté tan acertado y que puedan sacar un buen resultado para aquí poder darle la vuelta o poder en el Bernabéu pasar de ronda, ¿no? ¿Hay alguna anécdota curiosa de tu época como jugador? Bueno, no sé cuál decirte. Yo creo que hay muchas. Yo siempre cuando cuento alguna anécdota, siempre la cuento del gran Di Stéfano, ¿no? Que en paz descanse, que lo tuve de entrenador y que era un tío fantástico en todos los sentidos y gracioso. Y si él, bueno, él siempre estaba muy de cachondeo con las cosas y las veía las cosas como, bueno, tanto a los jugadores como a tal, siempre estaba de muy buena camaradería es que hay muchas anécdotas de Di Stéfano que te podría contar para hacer un libro, la verdad. Pero bueno, al final, es verdad, te puedo contar una, por ejemplo, de un partido en Cádiz, que estábamos jugando en Cádiz, yo estaba en el banquillo y sacaba a Paco Llorente y empezó a decirle, empezó a llamarle, pasaban, bueno, habían pasado 5 o 10 minutos, no sé, y empezó a llamarle, Llorente, 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 Llorente. Y entonces ya, cuando ya Paco se da la vuelta un día, mister, ¿qué quiere? ¿Qué quiere ya? ¿Qué quiere? Tal cual. Paco, tapar un hoyo, hacer algo. Lleva 10 minutos en el campo, que dice, no ha hecho nada. No ha hecho nada en 15 minutos, no ha hecho nada, nada, ni ha driblado, nada, cero, cero. Pues tú fíjate, imagínate nosotros, pero mira, te lo juro, llorando, yo lloraba, estábamos lo que estábamos ahí en el banquillo, pero llorando porque tenía de esas así, pero un montón. Me acuerdo también un gol que metió Spasis, acuérdate, en propia portería contra el Barcelona. Espacio, sí. Y ese Espacio. es bueno. Ese me acuerdo porque estaba Camacho de segundo entrenador. Y claro, cuando el antiguo, el Camp Nou, el antiguo, bueno, el Camp Nou, el que están reformando, lógicamente, tenía los banquillos como muy altos. Tenías que subir como unas escaleras hasta que llegabas al banquillo y tal. Y entonces Camacho llegó y, claro, oyó el gol y tal. Y esto me lo contaron a mí los compañeros, porque yo estaba jugando ese partido. Y dicen, lo que nos hemos reído en el banquillo y tal, con el míster y tal. Y llega y le dice Camacho, Alfredo, ¿qué ha pasado? Alfredo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y dice, gol, no, gol, ha sido gol, no, un golazo, pero nuestra portería del pase, vaya golazo, pero así ¿Y de la te lo Albacete juro. tienes alguna? Es que yo que he vivido esa anécdota, por ejemplo, la de Pacos, que siempre la cuento, porque es que tenía cosas así, porque era el típico argentino, ¿sabes? Muy gracioso, muy tal, muy. Entonces, de cualquier cosa te sacaba una anécdota, aquí no sé qué, aquí o esto, aquí aquello. Siempre me gusta contar cosas de Alfredo, porque Alfredo, la verdad, que ha sido una referencia mundial en todos los sentidos, ¿no? Como jugador, como entrenador, es verdad que no ha tenido el mismo recorrido, pero como jugador fue
de los mejores del mundo y por eso siempre es bonito contar alguna anécdota suya tengo buen recuerdo de él, siempre, sí. ¿Del Albacete tienes alguna? Pues no, la verdad que no te puedo decir, Albacete no, bueno, sí, alguna puede, tendría que recordar, porque ya han pasado muchos años y ya, ya no me acuerdo de muchas de las cosas, ¿no? Pero bueno, yo al final de Albacete, la verdad que tengo porque lo que más, me recuerda mucho una situación como la que viví en Logroño, ¿sabes? En cuanto a que la gente, la verdad que vivía el fútbol allí de una manera, sobre todo cuando el equipo estaba en primera, era magnífica, había un ambiente de fútbol muy bueno y siempre con un carácter muy positivo, ¿no? De apoyo a la gente, de tal, esto, o sea, a los jugadores. Yo, a pesar de toda esa situación que vivimos tan delicada y tan complicada para un club, cuando desciende a segunda división, yo creo que el trato de la gente en ese aspecto fue magnífico, ¿sabes? Fue fenomenal. Así que bueno, así es la situación. Juanjo, te tengo que dejar porque creo que te tienes que ir. Puedes Sí, me despedirte. marcho, me marcho que tengo que hacer unas gestiones y la verdad que ha sido un placer el estar contigo y Se me han bueno, y quedado. charlar un poquito de fútbol. Al final, los que nos gusta el fútbol y nos gusta todas estas situaciones, pues bueno, nos gusta siempre hablar y ya siento, porque que aunque me has avisado varias semanas, pero que la verdad que ando con mucho lío para arriba y para abajo y digo, voy a ver si este hueco pues podemos tener la charla y por lo menos de alguna manera recordar viejos tiempos. Se me han quedado muchas preguntas en el tintero. Muchas gracias, Juanjo, me queda. Muchas gracias a ti. Chao.